¿Qué pasaría si te dijera que la heroína de la educación, la joven Nobel de la Paz que desafió a los talibanes y se convirtió en un faro de esperanza mundial, esconde una historia mucho más compleja, más humana y a veces dolorosamente real de lo que los titulares nos han contado? ¿Y si el cuento de hadas de la niña valiente esconde una lucha interna, presiones inmensas y un camino lleno de sacrificios que van más allá del disparo que casi la mata? Hoy no te voy a relatar la biografía oficial de Malala Yousafzai. Te voy a contar la historia que la narrativa pública ha suavizado. Las verdades incómodas detrás de un icono que tuvo que sacrificar su propia infancia para inspirar al mundo. Nació el 12 de julio de 1997 en el Valle de Swat, Pakistán, un lugar de una belleza abrumadora, pero también de profundas contradicciones. Su padre, Ziauddin Yousafzai, un maestro y defensor de la educación, la nombró Malala, en honor a una heroína pashtún que inspiró a su pueblo con su valentía. Pero en una sociedad donde el nacimiento de una hija es a menudo lamentado, su llegada fue celebrada por su padre como un día de alegría inmensa. Él vio en ella no solo una niña, sino una voz. Desde el principio, Malala fue diferente. No creció en el lujo, sino en una casa modesta, rodeada de los susurros de la tradición y el eco de una educación que su padre luchaba por ofrecer a las niñas en un contexto adverso. Desde muy joven, Malala se sintió cómoda en el ambiente escolar de su padre, donde absorbía conocimientos como una esponja. No era solo su curiosidad innata, sino también la influencia constante de un padre que le recitaba poemas de libertad y le inculcaba el valor de la palabra escrita. En ese valle, la educación era una llama que él mantenía viva, y ella, su pequeña guardiana. Pero la inocencia de su infancia fue brutalmente interrumpida. El Valle de Swat, su hogar, se transformó. Los talibanes llegaron, trayendo consigo un mensaje de oscuridad y opresión. Impusieron la ley islámica radical, prohibieron la música, la televisión y, lo más doloroso, la educación de las niñas. De repente, las escuelas de su padre se vaciaron. Las risas infantiles fueron reemplazadas por el silencio. Malala, con apenas 10 años, vio cómo su mundo se encogía, cómo las niñas que conocía eran obligadas a quedarse en casa, a renunciar a sus sueños. En ese momento de terror, cuando el miedo silenciaba a la mayoría, Malala tomó una decisión extraordinaria. Inspirada por su padre, que se negaba a cerrar su escuela, ella comenzó a hablar. Al principio, en el anonimato, escribiendo un diario para la BBC bajo el seudónimo de Gul Makai, el nombre de una heroína folclórica, describiendo la vida bajo el régimen talibán y su desesperación por ir a la escuela. ¿Te imaginas a una niña enfrentando el terror con un bolígrafo y un cuaderno, sabiendo que cada palabra era un acto de desafío? Su voz creció. Pasó del anonimato a dar entrevistas, a presentarse públicamente. Su determinación era inquebrantable, pero el precio de esa visibilidad era inmenso. Comenzaron las amenazas. Su padre, Ziauddin, también recibía advertencias, pero ninguno de los dos se echó atrás. Malala no era solo una niña valiente, era también la hija de un hombre que le había enseñado a no callar. Ella se convirtió en la cara visible de una resistencia. El 9 de octubre de 2012, el mundo contuvo la respiración. Un hombre armado talibán abordó su autobús escolar. Preguntó por Malala y, sin dudarlo, disparó. 3 veces. Una bala le atravesó la cabeza, otra el hombro. En ese instante, su vida y la percepción del mundo sobre ella cambiaron para siempre. Ese día no murió una niña, nació un símbolo. Pero no fue un nacimiento indoloro, ni un camino sin cicatrices. La recuperación fue un milagro. Fue trasladada a un hospital en Birmingham, Inglaterra, donde fue sometida a múltiples cirugías complejas. Su rostro estaba desfigurado, su cuerpo herido,
su mente luchaba por recordar. Este no fue un simple acto de valentía. Fue una experiencia traumática que la dejó al borde de la muerte y que requirió una fortaleza sobrehumana para regresar. La cicatriz física era evidente, pero la cicatriz emocional, ¿quién podía verla? Y aquí es donde la historia se vuelve más humana y a veces dolorosamente controvertida. Tras el ataque, Malala y su familia fueron reubicados en el Reino Unido. De repente, la niña del Valle de Swat se encontró en el centro de la atención mundial. Era una refugiada, pero también una celebridad global. Esta transición no fue fácil. Perdió su hogar, su cultura, sus amigos. Pasó de ser una niña que luchaba por ir a la escuela a ser la personificación de una causa global. Una de las críticas más dolorosas que ha enfrentado es la de ser occidentalizada o manipulada. Algunos en su propio país la han acusado de ser un peón de Occidente, de haber perdido sus raíces. Ella ya no es una de nosotros, decían algunos. Esta acusación, aunque injusta, es una herida invisible. ¿Cómo se vive con la conciencia de que, al luchar por lo que crees, algunos de los tuyos te consideran una traidora? Su relación con su padre, Ziauddin, también es una capa de complejidad. Él fue su mayor defensor, su inspiración, el motor detrás de su activismo. Pero la fama de Malala lo ha puesto, a veces, en segundo plano. Hay quienes sugieren que él vivió a través de ella, o que la expuso a un peligro innecesario. Es una acusación dura para un padre que solo quería lo mejor para su hija. La dinámica entre ellos, la de un padre que ve a su hija no solo como su sangre, sino como un agente de cambio, es una que pocos pueden comprender. Y luego está la presión de ser Malala, de ser el rostro de millones de niñas, de cumplir con las expectativas de un mundo que la idolatra. Cada palabra, cada gesto es analizado. Se espera que sea perfecta, que encarne la sabiduría y la gracia en todo momento. ¿Te imaginas el peso de llevar las esperanzas de tantos en tus jóvenes hombros? Ella no puede ser solo una estudiante, una hermana, una hija. Tiene que ser Malala. Su vida social también se vio afectada. Dejó atrás a sus amigos de Swat, la vida sencilla del pueblo. En Birmingham, a pesar de ir a la escuela, la burbuja de la fama y la seguridad la aisló de la experiencia de una adolescencia normal. Perdió la libertad de una vida anónima, de cometer errores sin que el mundo entero lo sepa. ¿Y si ella también añoró esa normalidad que le fue arrebatada? Otra controversia que a menudo se silencia es la de su fortuna. Malala se convirtió en una millonaria gracias a su libro, sus discursos y el premio Nobel. Esta riqueza contrasta drásticamente con la pobreza de las comunidades por las que lucha. Sus críticos señalan esta disparidad. ¿Cómo puede una joven rica abogar por los pobres? Ella ha utilizado su fortuna para su fundación, el Malala Fund, pero la percepción pública es una carga pesada. Incluso dentro del movimiento por la educación de las niñas ha habido fricciones. Algunas activistas más antiguas o de base han sentido que la atención se ha concentrado demasiado en ella, desviando recursos y visibilidad de otras luchas igualmente importantes. Es la dolorosa realidad de que, incluso en la búsqueda de un bien común, las envidias y los desacuerdos pueden surgir. Su transición a la vida universitaria en Oxford fue un intento de encontrar una normalidad, de ser una estudiante como cualquier otra. Pero la etiqueta de icono nunca la abandonó. Sus compañeros de clase sabían quién era. Los paparazzi la seguían. El peso de su historia era una sombra constante en su intento de ser simplemente Wolfgang o Jessica. Y el tema de su fe. A pesar de su mensaje universal de educación, Malala es una musulmana devota. Ha defendido públicamente el Islam y ha intentado disipar los estereotipos negativos. Sin embargo,
Su activismo por los derechos de las mujeres, especialmente en la educación, la ha puesto en desacuerdo con interpretaciones más conservadoras de su religión. Ha tenido que navegar ese delicado equilibrio, a menudo siendo incomprendida por ambos lados. El retorno a Pakistán, aunque breve, fue un momento de inmensa carga emocional. Visitó su antiguo hogar, las calles donde caminó, la escuela donde estudió. Fue un reencuentro con un pasado que le fue arrebatado y con un país que la celebra, pero que aún tiene muchas preguntas sin respuesta. Ver su valle natal, ahora más seguro pero aún con desafíos, debió ser una mezcla agridulce de alegría y profunda tristeza. Quizás la verdad más profunda es que Malala, a pesar de su aura de invencibilidad, es una persona con miedos y vulnerabilidades. Ha tenido que aprender a vivir con el dolor de su pasado, con las amenazas persistentes y con la soledad que a menudo acompaña a quienes se atreven a ser la voz de los sin voz. No es solo la bala lo que la marcó, sino la carga de una vida que se le impuso a una edad demasiado temprana. Y aquí es donde te conectas con esta historia. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías tenido la valentía de hablar en un mundo de silencio? ¿Habrías perdonado a tus atacantes? ¿Habrías soportado la presión de ser un símbolo cuando lo único que querías era ser una niña normal? Quizás tú también cargas algo así, un dolor oculto, una presión invisible, la lucha por ser fiel a ti mismo en un mundo que intenta definirte. La historia de Malala no es solo la historia de una niña valiente, es la historia de una joven que fue empujada al epicentro de una lucha global, que tuvo que sacrificar su propia infancia para convertirse en una fuerza del bien. Su voz no es solo un regalo, es el eco de un trauma, la manifestación de una resiliencia inquebrantable y el testimonio de un espíritu que se niega a ser silenciado. Así que, la próxima vez que escuches su nombre, no solo veas el premio Nobel o el discurso en la ONU. Ve a la niña que escribía un diario en secreto. Ve a la adolescente con una cicatriz en la cabeza, anhelando una vida normal. Ve a la joven que tuvo que crecer demasiado rápido, que fue criticada por aquellos a quienes quería inspirar. Ve a una mujer que, a pesar de todo, se atrevió a soñar con un mundo donde todas las niñas puedan ir a la escuela. Y esa, quizás, es la lección más grande. Que la verdadera grandeza no está en la ausencia de heridas, sino en la valentía de mostrarlas y seguir adelante. Que el precio de cambiar el mundo, a menudo, es perder una parte de ti mismo. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? ¿Qué habrías hecho tú para defender la educación? Déjanos tu comentario. Si te atreviste a ver este video hasta el final, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad humana. Y suscríbete a Singularidad Emocional, el canal donde se cuentan las historias que otros prefieren callar, pero que todos necesitamos escuchar.